Continuamos comparando las características de las estructuras cristalinas mediante esta tabla. Y la columna que vamos a llenar en el video de hoy va a ser átomos por celda. ¿Qué significa esto? Bueno, es bastante intuitivo, son los átomos que hay por cada celda, pero hay que tener un cuidado especial con esta intuición. Porque no son los átomos, no vamos a contar los átomos que tocan la celda. No, solamente vamos a contar la parte de cada átomo que está en el interior de la celda. Esta parte. O sea que aquí tenemos un cuarto de este átomo, un cuarto de este átomo, o sea, dentro del cuadrado, las partes que están en amarillo claro. Un cuarto y un cuarto. ¿Y cuánto suma un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto? Si tenemos 4 cuartos, en total suman 1. Entonces es como si solamente hubiera un átomo en el interior de la celda, por esos 4 cuartos que forman un solo átomo, un átomo entero. Y en el caso de 3 dimensiones va a ser muy similar. A ver, aquí tenemos unas aclaraciones. Un átomo que está centrado en la cara de un cubo, o en cualquier cara realmente, de cualquier figura, va a formar parte de 2 celdas unitarias. Por lo tanto, cada celda va a abarcar la mitad de un átomo, o sea, el átomo contribuye un medio de átomo a cada celda. Por lo tanto, si un átomo está centrado en la cara de una celda, va a contribuir un medio. Un átomo que está completamente dentro de una celda, por ejemplo aquí, completamente dentro, va a colaborar completo, va a colaborar todo su átomo. Por lo tanto, si un átomo está dentro de la celda, completamente dentro, va a colaborar como 1. Y un átomo que está en una esquina, en un vértice de la celda unitaria, en el caso del cubo, o sea, de 90 grados, si está en una esquina de 90 grados, va a formar parte de 8 octantes, que son como la versión 3D de los cuadrantes. Entonces va a colaborar como un octavo para cada celda, para cada octante. Y sabiendo esto, podemos revisar cuántos átomos por celda habrá en cada una de estas estructuras que hemos estado revisando. Por ejemplo, en la estructura SC, 8 átomos tocan, pero no contamos los que tocan, sino contamos las contribuciones dentro del cubo. Y ya sabemos cómo contar esas contribuciones. A ver, tenemos 8 átomos que tocan, y cada uno está centrado en una esquina. Y sabemos que si está centrado en una esquina va a colaborar como un octavo. O sea, cada uno de esos 8 átomos, 8, porque hay uno por cada esquina, va a colaborar un octavo. Y al final, si combinamos 8 átomos que colaboran un octavo, a ver, tenemos 8 octavos de átomo acá, 1 octavo, 2 octavos, 3 octavos, 4 octavos, 5 octavos, 6 octavos, 7, 8, uno por cada esquina, al final tendremos un átomo en total. Un átomo por celda en el caso de la estructura SC. Ahora, en la estructura BCC, ¿qué ocurrirá? A ver, tenemos un átomo por cada esquina. Hay 8 esquinas, por cierto. Y hay un átomo entero, que está dentro de la celda, completamente dentro. Entonces tenemos 8 átomos que colaboran un octavo, más un átomo entero. A ver, tenemos 1 más 1, 2. Por lo tanto, es como si hubiera 2 átomos. O sea, aquí estos octavos, estos 8 octavos que hay aquí representados, van a formar un solo átomo. Y este átomo gigante que hay aquí, bueno, no es gigante, sino que es una parte más grande, ¿no? Porque todos los átomos son del mismo tamaño. Pero esta parte es más grande. Entonces tenemos un átomo entero aquí y 8 piezas de un octavo que forman un átomo igual de grande, porque todos los átomos aquí son iguales. Entonces, en la estructura BCC tenemos 2 átomos por celda. Ahora, la estructura FCC. En la estructura FCC va a haber lo siguiente. Va a haber 8 átomos en las esquinas, uno por cada esquina, y va a haber 6 en las caras, uno por cada cara. Los átomos que están en las esquinas, los 8 átomos que están en las esquinas, cuentan como un octavo, o sea, contribuyen un octavo a los átomos interiores, ¿no? Más 6 por un medio.
Esto es 1 más 3 sería 4. O sea, que estos octavos que están en esas esquinas colaboran como un octavo cada uno. O sea, forman un átomo total. Y las caras, que son piezas más grandes, por cada par de caras tenemos un átomo. Y como tenemos 6 caras, va a haber 3 átomos adicionales. Entonces tenemos en total 1 más 3, 4 átomos. Genial. Ahora pasemos a la estructura HCP. En la estructura HCP ya no tenemos, los átomos en las esquinas ya no están en ángulos de 90 grados, no. Están en ángulos de 120 grados, como vemos aquí. Y ya que están en ángulos de 120 grados, no van a contribuir un octavo, como los átomos que están en las esquinas, de 90 grados. De hecho, va a ser proporcional. O sea, si 90 grados contribuye con un octavo, 120 grados, ¿con cuánto contribuirá? Bueno, si decimos que es proporcional, podríamos decir que 90 es a 120, como un octavo es a x, una relación geométrica. Y va a salir que x es igual a un sexto. Un sexto. Genial. Entonces, para que no nos perdamos, cada átomo que está en la esquina contribuye un sexto total. Y tiene sentido que contribuya más que el átomo de 90, porque este ángulo está como que más abierto que este ángulo de acá. Entonces la pieza va a ser de mayor tamaño. Por lo tanto tenemos, a ver, la base de arriba tiene 6 átomos, o sea, toca 6 átomos. Y la base de abajo toca 6 átomos, o sea, tiene 6 esquinas, y esa tiene 6 esquinas, y son un átomo por cada esquina. Por lo tanto tenemos 12 átomos en las esquinas. 2 en las esquinas, 6 en esta, 6 en esta, que contribuyen como un sexto, porque eso es lo que hemos determinado. Más, bueno, hay 3 átomos enteros, que los vemos acá, 3 enteros, o sea, contribuyen todo totalmente, más estos átomos que están centrados en las caras. Y esos serían todos los átomos que tocan la estructura, ¿no? Entonces tenemos 2 por un medio que contribuye. Y este bloque tendría en total, a ver, 2 más 3 más 1 sería 6. Pero este bloque no es la celda unitaria. Esto es la celda unitaria. Es un sexto del bloque. Un tercio del bloque. Es la tercera parte del bloque, disculpen. La tercera parte. El bloque se compone de 3 celdas unitarias. Por lo tanto, cada celda unitaria tendrá la tercera parte de esta cantidad de átomos, porque se distribuye igualmente entre ellas, ya que todas son iguales. Entonces, va a ser igual a 2. Por lo tanto, por cada celda unitaria, en la estructura HCP, habrá 2 átomos. Ahora, un par de aclaraciones. ¿Cómo es posible que en una celda unitaria exista un octavo de átomo? ¿Es posible que exista una fracción de átomo? Bueno, no realmente. O sea, como vemos aquí, realmente aquí hay 8 átomos. Pero ¿por qué lo contamos como un solo átomo? ¿Por qué esto lo contamos como un octavo de átomo? Bueno, es que los otros 7 octavos forman parte de otra celda unitaria. Allá, o sea que realmente las celdas unitarias no pueden existir solas. Siempre tienen que estar acompañadas de otras celdas unitarias. Y ya esas otras celdas unitarias se encargan de complementar. Entonces, este átomo no es que sea un octavo de átomo, sino que ese átomo se reparte, o sea, forma parte de 8 celdas unitarias diferentes. Entonces, es como si cada celda tuviera un octavo. Genial. Entonces, es que ese átomo forma parte de 8 celdas unitarias al mismo tiempo. Cada uno de esos octavos forma parte de una celda unitaria. Porque no puede existir un octavo de átomo así en aislamiento, no puede existir. Segundo punto. ¿Y qué pasa con las celdas unitarias? ¿Qué pasa con los átomos que están al borde? Donde digamos que aquí hay aire. No hay otra celda unitaria que albergue a las otras partes de este octavo. Entonces, en ese caso, simplemente este octavo no existirá. En ese caso, la celda unitaria estaría incompleta. ¿Y por qué sirve esto entonces? ¿Por qué digo que existen estas celdas unitarias si hay algunas que están incompletas?
Bueno, es que la gran mayoría de celdas unitarias están completas, tanto así que las celdas incompletas ya no importan prácticamente. Y es que esa es la utilidad. O sea, no tiene sentido decir, en una celda unitaria aislada hay un átomo. No. O en una celda unitaria aislada hay dos átomos, en el caso de la estructura BCC. No. Lo que sucede es que si tengo un gran número de celdas de átomos, puedo decir que en un espacio en el que hay 1.000.000 de celdas, también habrá 2.000.000 de átomos, por ejemplo, si hay 2 átomos por celda. Entonces solamente esto tiene una exactitud si es que trabajamos con grandes números de átomos y grandes números de celdas. Y lo importante que hemos hecho aquí es que hemos relacionado la cantidad de átomos con la cantidad de celdas. Y resulta que cada átomo de cada elemento tiene una masa característica. Y cada celda también tiene un volumen característico que lo hemos calculado aquí. Así es como se halla. Entonces, estamos relacionando masa con volumen. Y eso es lo que vamos a utilizar para hacer posteriormente el cálculo de la densidad, que lo he prometido varias veces. En un futuro no muy lejano lo haremos. Y hasta entonces me despido.